Bien, como les dije, el presidente del bloque de la coalición cívica de la Cámara de Diputados, y un tema que es muy importante, que hay una crisis fenomenal en la Corte Suprema de Justicia, y además está la candidatura, como hablaba recién con el gobernador Frigerio, la candidatura del juez federal Lijo para ser miembro de la Corte Suprema, y estamos con Juan Manuel López. ¿Cuál es la opinión de esta? Primero empecemos por la crisis de este fin de semana, que un poco después, esto sucedió el sábado, la crisis, el domingo habló el presidente en España y cubrió todo de otro tema, pero ¿cómo ves la crisis de la Corte? Es una crisis media insólita, ¿no? Que no debería haber ocurrido, por un reordenamiento de las competencias de las secretarías de la Corte, por una cuestión creo que de atraso de causas en una de las secretarías, se crea una secretaría penal específica para algunas competencias, y el juez Lorenzetti, en vez de firmar en disidencia porque no estaba de acuerdo, hace una serie de consideraciones muy políticas, muy de poder, muy de distribución de poder, y los jueces de la Corte le contestaron una acordada, bueno, una cosa bastante educada y muy llamativa, porque es como si Lorenzetti estuviera esperando que llegue Ariel Lijo a la Corte para ejercer él el poder que ya no detenta, porque hace muchos años que hay una mayoría consolidada, diversa, entre otros jueces. ¿Y crees que Lorenzetti puede llegar? Ariel Lijo, yo creo que está en el aire esa moneda, ¿no? Si los senadores se toman el trabajo de analizar concienzudamente las impugnaciones que hemos hecho algunos políticos, Ariel Lijo, que han hecho muchas ONG muy prestigiosas, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, y muy diversas, desde el CELS hasta el Colegio de Abogados de la calle Montevideo, pasando por INESIP, Sera Justicia, gente que, digamos, que no comulga por ahí en las ideas, pero sí entienden que tiene que haber una justicia independiente. Yo creo que si Lijo llega a la Corte, Lorenzetti puede recuperar el poder de esa presidencia que tanto lo desestabilizó en su investidura, ¿no? Es una persona que... Ustedes hicieron acusaciones contra Lorenzetti también, ¿no? Claro, le promovimos un juicio político a Elisa Carrió en el 2017. Ese juicio político no prosperó. El año pasado prosperaron otros juicios políticos contra el resto de la Corte y solo una causal contra el juez Lorenzetti. Y nosotros veíamos, a mí me tocó estar en la comisión, ser el vicepresidente en nombre de Juntos por el Cambio, y veíamos que mucha letra que estaba en las acusaciones del kirchnerismo parecía dada por Lorenzetti, porque o estaba dada por disidencias de Lorenzetti en los fallos, o estaba dada por cosas que uno escuchaba o sabía que el juez Lorenzetti decía. Pero el proceso de una nueva Corte creo que es muy importante que los senadores lo hagan a conciencia. Milei todavía tiene unos días para arrepentirse y no mandar el pliego, porque tiene que evaluar las impugnaciones y las adhesiones. Puede todavía reflexionar. ¿Cuáles fueron las impugnaciones fundamentales de la coalición cívica? Nosotros, ¿no? fundamentalmente dos. Una denuncia que hizo Carrió en el año 2017, que fue archivada hace 2 o 3 años. El abogado del juez Lijo y del hermano del juez, de Alfredo Lijo, era el actual ministro de Justicia, Mariano Cuñolo Ibarona. Y ahí lo acusábamos no solamente de su enriquecimiento ilícito, sino también de operar en la justicia para garantizar impunidad. Y las otras impugnaciones son 4 o 5 causas emblemáticas que él tiene dormidas hace muchos años. Una YPF, denuncia de Carrió también en el 2006, en el 2008 y después de la expropiación. Estamos hablando de la expropiación y acuerdo posterior con la parte de Repsol. Exactamente, pero ya la expropiación... Que deja afuera a los argentinos que hoy están... Exactamente, antes de la expropiación denunció también la compra sin dinero, la compra fraudulenta de los Eskenazi del 25% de la compañía. Después con la expropiación se vuelve a denunciar esa maniobra porque termina beneficiando a los Eskenazi. Hoy ya tenemos una condena por un fondo buitre del que los Eskenazi son acreedores de la futura sentencia de 16.000 millones de dólares, al menos de un 30%, eso es lo que sabemos. Y si el juez Lijo acá hubiese actuado concienzudamente, con los informes de inteligencia que, por ejemplo, le dejó la Unidad de Información Financiera durante la gestión de Mauricio Macri, a cargo de Mariano Federici y María Eugenia Talerico, hoy tendríamos una muy buena defensa en los tribunales de Nueva York. Otra causa, para mí emblemática, porque tiene que ver con el capitalismo sano que tendría que existir en la Argentina y que no existe no solo por los problemas macroeconómicos, no existe por la debilidad
jurídica de nuestro país. Institucional. Hay una causa que es la causa Siemens, que terminó de ser cerrada en el año 2019, que cuando uno estudia la lucha contra la corrupción transnacional, es probablemente, junto con Odebrecht, pero Siemens por ser anterior, uno de los casos de corrupción transnacional más importantes del mundo. Con la diputada Oliveto hace ya 5 años le denunciamos a Ariel Lijo porque él no se inhibió en esa causa que terminó sin condenados funcionarios públicos cuando en Estados Unidos habían confesado los ejecutivos de Siemens pagos por $106 millones a funcionarios argentinos. Se sospechaba de Carlos Menem en su momento. ¿Fueron condenados funcionarios de Siemens? Es decir, fueron condenados los que pagaron, pero no los que cobraron. No los que cobraron. Uno de los funcionarios acusados, sobre el que nunca se pudo saber la verdad, porque no se avanzó, era Carlos Corach, que era íntimo amigo del juez Lijo. El juez se debería haber inhibido de inmediato. Nunca se inhibió, nunca pidió la prueba, nunca evaluó la prueba. Cuando un país como la Argentina se ranquea en casos de, por ejemplo, corrupción, donde en Estados Unidos, que es el caso típico, confiesan los ejecutivos de empresas de haber pagado coimas, porque la ley americana se los exige. Si uno mira los capítulos locales de esas coimas, Argentina es el país que peor está. No avanzó Odebrecht en Argentina, avanzó poco Skanska, no avanzó Siemens, no avanzaron todas esas causas que en el resto del mundo avanzan. Y eso, la corrupción transnacional lo pide la OCDE desde el año 1997 con su Convención contra el Soborno Transnacional, lo pide Naciones Unidas del año 2005 con su convención también contra la corrupción, es para que el capitalismo sea limpio, para que la corrupción no sea un factor que distorsione los mercados. En Argentina la corrupción es un factor que distorsiona los mercados siempre desde hace años y no lo podemos superar. Que el hijo llegue a la cabeza del Poder Judicial es una muy mala señal para los mercados, para los que quieren invertir. Y eso me parece que es lo que el presidente Milei no termina de entender. Y creo que si él analizara bien, más allá de que su ideología es mucho más extrema, ¿no? El libertarismo tal vez permite la corrupción, yo no lo sé, pero un liberalismo de mercado no trata de evitarla desde hace muchos años con instrumentos transnacionales, justamente porque los países comunistas, por ejemplo, eran los más corruptos para adjudicar obras públicas, concesiones, en fin. Y creo que toda esa lucha de organismos internacionales como la OCDE, a los que queremos entrar, y veo que la canciller Mondino está haciendo esfuerzos enormes, o el Fondo Monetario, que también tiene un capítulo anticorrupción, y es una mala señal que Milei insista con este juez que... ¿Y por qué crees que Milei no lo retira? Porque yo creo que está a tiempo, ¿no? Yo no veo relación personal entre Milei y Lijo. Desconozco y estimo que no la habrá. Me parece que Milei desconoce en general los resortes institucionales de la Argentina, o quiénes son los actores institucionales, sobre todo del Poder Judicial. Seguramente alguien lo convenció de que el hijo era un buen candidato, si no, no hubiese firmado la resolución para empezar el proceso de selección. Dicen que Lorenzetti... Es que es probable, yo no tengo dudas porque en esta disidencia de Lorenzetti, que generó este escándalo que hablábamos al principio en la Corte, Lorenzetti lo que dice es: esperemos que lleguen el resto de los jueces, que hay un proceso de selección para tomar decisiones administrativas. Y cuando, por ejemplo, Rosati y Rosenkrantz tuvieron su proceso de selección, Lorenzetti, que era el presidente del tribunal, tomaba decisiones administrativas de reacomodamiento. Pero son decisiones de gestión. Es como si Lorenzetti, insisto, estuviese esperando que llegue su amigo o su colega, no sé cómo calificarlo, para que se vuelva a dar una disputa de poder en uno de los organismos de la Argentina que creo que fue sañado. La Corte es de las pocas cosas que uno no le puede reprochar al kirchnerismo, a pesar de que después la atacó. Al principio tomó decisiones bastante acertadas, no todas, pero muchas muy acertadas. Y después Mauricio Macri, que es al otro que le tocó nominar jueces, nombró 2 jueces muy distintos, muy independientes de todo el poder. Tal es así que Cristina no quiere a ninguno de los dos y Macri está medio arrepentido de haber nombrado a uno. Entonces, significa que han sido independientes de todos. Yo creo que enturbiar la Corte es muy malo para la Argentina, porque es donde no hay problemas. Te agradezco mucho. Gracias, Joaquín.